Hermanos y hermanas, existe un ángel tan misterioso que su nombre significa secreto de Dios, y pocos conocen su increíble historia. Raziel, el guardián de todos los misterios divinos, fue quien entregó a Adán el libro más poderoso jamás escrito, conteniendo todos los secretos del universo. Este ser celestial puede revelar profecías, abrir portales entre dimensiones y otorgar sabiduría sobrenatural. Su libro sagrado pasó de Adán a Noé y luego al rey Salomón, transformando la historia. ¿Estás preparado para descubrir los secretos que Dios mismo confió a este ángel extraordinario? La revelación que estás por recibir cambiará tu comprensión del mundo espiritual para siempre. Acompáñame en este viaje místico. En el mundo celestial, los nombres no son solo palabras que identifican a los seres. Cada nombre lleva en sí una misión divina, un propósito eterno que define la esencia misma del que lo porta. Raziel es uno de esos nombres que nos revelan mucho sobre quién lo lleva y la tarea sagrada que le fue encomendada desde antes de la fundación del mundo. En el idioma hebreo, Raziel significa secretos de Dios o Dios es mi secreto. Este nombre no fue dado por casualidad o capricho divino. Cada letra hebrea tiene un valor numérico y espiritual profundo. La raíz Ras significa secreto o misterio, mientras que Él es uno de los nombres más sagrados de Dios. Juntos forman un nombre que declara una verdad poderosa. Este ángel es el depositario de los secretos más profundos del Altísimo. Como nos enseña el libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 2, gloria de Dios es ocultar un asunto, pero honra del rey es escudriñar un asunto. Dios tiene secretos que no todos pueden conocer. No es por egoísmo divino, sino porque algunos misterios son tan poderosos que revelarlos en el momento equivocado podría traer consecuencias devastadoras para la humanidad. Raziel es el encargado de guardar esos secretos más profundos y determinar cuándo es el momento perfecto para revelarlos. Su nombre nos dice exactamente cuál es su trabajo en el cielo. Él es como un cofre viviente donde Dios guarda sus misterios más importantes. Pero no es solo un guardián pasivo. Raziel es un administrador activo de estos secretos divinos. Cuando escuchas el nombre Raziel, debes pensar en alguien que conoce cosas que nadie más sabe, incluso entre los arcángeles más poderosos. Es como si fuera el secretario personal de Dios, pero con secretos que pueden cambiar el destino de la humanidad entera. La conexión entre su nombre y su misión es perfecta. Dios no eligió este nombre sin razón. En la cultura hebrea, los nombres no eran solo etiquetas, sino declaraciones proféticas sobre el destino y propósito de una persona. Cada vez que Raziel se presenta, su propio nombre ya está diciendo, yo soy quien guarda los secretos del Altísimo. Es una declaración de identidad y propósito al mismo tiempo. No puede escapar de su misión porque está grabada en su propio nombre. En el reino celestial existe un orden perfecto que refleja la naturaleza organizada de Dios. No todos los ángeles están en el mismo nivel, ni todos tienen las mismas responsabilidades. Existe una jerarquía divina que ha sido establecida desde la eternidad. Raziel ocupa una posición muy especial cerca del trono de Dios, tan cerca que pocos seres celestiales pueden llegar a ese nivel de intimidad con el Creador. Él es uno de los arcángeles más cercanos al Creador, lo que significa que tiene acceso directo a la presencia divina. No necesita intermediarios para comunicarse con Dios. Esta proximidad no es solo física, sino espiritual. Raziel comprende los pensamientos divinos de una manera que otros ángeles no pueden. Es como si estuviera conectado directamente con la mente de Dios. Como el profeta Ezequiel describe en el capítulo 1, versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro,
y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Cerca de este trono celestial es donde Raziel cumple su servicio. Imagina estar tan cerca del trono de Dios que puedes escuchar cada palabra que sale de sus labios, cada suspiro divino, cada decreto eterno. Esa es la posición de Raziel. Su hogar está en el séptimo cielo, el nivel más alto de la morada celestial. En la cosmología hebrea existen 7 cielos, cada uno más glorioso que el anterior. El séptimo cielo es donde Dios mismo habita en su gloria más pura. Esto no es solo un lugar físico, sino una posición de honor y confianza absoluta. Solo los ángeles más importantes, más confiables, más puros, tienen acceso a este lugar sagrado. Estar en el séptimo cielo significa estar donde Dios mismo habita, respirar el aire de la eternidad. Lo que hace a Raziel diferente de otros arcángeles como Miguel o Gabriel es su función específica. Miguel es el guerrero, el comandante de los ejércitos celestiales, siempre listo para la batalla. Gabriel es el mensajero, el que lleva las noticias divinas a los humanos. Pero Raziel es el guardián de secretos. Su trabajo no es pelear ni llevar mensajes ordinarios. Mientras otros ángeles luchan batallas o llevan mensajes, Raziel se dedica a proteger el conocimiento divino más valioso. Es una tarea que requiere una sabiduría y discreción extraordinarias. Los primeros escritos sobre Raziel aparecen en textos muy antiguos que los estudiosos de la Biblia conocen bien. Estos no son textos inventados recientemente, sino documentos que han sido preservados durante miles de años. El libro de Enoc, que es mencionado en la carta de Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares». Contiene referencias a este misterioso arcángel. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, como dice el libro de Génesis en el capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre especial tuvo visiones del mundo celestial que otros no tuvieron. En sus escritos, Raziel aparece como una figura central en los misterios celestiales. No es una aparición casual, sino un personaje importante en el plan divino. En la literatura judía antigua, Raziel aparece como una figura central en los misterios celestiales. Los textos místicos judíos lo describen como el ángel que estuvo presente desde el principio de la creación, observando cada detalle de la obra de Dios. Estos textos no fueron escritos por personas que inventaban historias, sino por estudiosos serios que dedicaron sus vidas a entender los misterios divinos. Los antiguos sabios judíos creían que Raziel había sido testigo de la creación del mundo. Imagina estar presente cuando Dios dijo: «Sea la luz», y ver cómo la luz se separó de las tinieblas. Raziel estuvo allí, observando, aprendiendo, guardando estos secretos de la creación en su memoria perfecta. Por eso conoce cosas que otros no conocen. Él vio cómo fue hecho todo. Mucho antes de que estos textos fueran escritos, existía una tradición oral entre el pueblo de Dios. Los padres contaban a sus hijos historias sobre el ángel que guardaba los secretos divinos. Estas historias pasaron de generación en generación hasta que finalmente fueron puestas por escrito. La tradición oral era muy importante en aquellos tiempos, más importante que los libros. Como dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 7, «Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Así fue como el conocimiento sobre Raziel se mantuvo vivo a través de los siglos. Padres a hijos, maestros a discípulos, generación tras generación. Esta tradición oral era tan fuerte que sobrevivió durante miles de años antes de ser escrita.
Cuando los textos sagrados describen a Raziel, nos pintan la imagen de un ser verdaderamente impresionante. No es como los ángeles que vemos en las pinturas humanas, con túnicas blancas y alas de plumas. Raziel es mucho más glorioso, más poderoso, más impresionante que cualquier imagen que podamos crear. Su característica más notable son sus 6 alas de fuego. Estas no son alas comunes, sino alas que arden con el fuego sagrado de Dios, pero sin consumirse jamás. Es un fuego que no quema, sino que purifica, un fuego que no destruye, sino que da vida. Estas alas no solo le sirven para volar, sino que son símbolos de su pureza y santidad. El profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 2, describe a los serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Raziel comparte esta característica con los seres celestiales más cercanos a Dios. Las 6 alas tienen un propósito específico. 2 para volar, 2 para cubrir su rostro por respeto ante la gloria divina y 2 para cubrir sus pies por humildad. Su apariencia es completamente luminosa. Su cuerpo brilla con una luz que no es de este mundo. Es como si estuviera hecho de luz pura, pero manteniendo una forma que puede ser reconocida. Esta luz divina es tan intensa que pocos seres pueden mirarla directamente sin ser transformados. Es una luz que viene directamente de Dios, porque Raziel ha estado tan cerca del trono divino que la gloria de Dios se ha impregnado en su ser. Los símbolos que porta Raziel tienen significados profundos. Lleva consigo las marcas de su autoridad divina, señales que muestran su posición especial ante Dios. Estos símbolos no son decorativos, sino que representan los poderes y responsabilidades que le han sido dados por el Altísimo. En su frente brilla una gema que refleja la gloria de Dios, y en sus manos porta pergaminos celestiales donde están escritos los secretos más profundos del universo. Su vestimenta no es de tela común, sino de luz tejida con hilos de eternidad. Los colores que lo rodean cambian constantemente, reflejando los diferentes aspectos de la gloria divina. A veces brilla como el oro más puro, otras veces como la plata más brillante, y en ocasiones especiales irradia todos los colores del arco iris al mismo tiempo, recordando el pacto de Dios con la humanidad. Dios eligió a Raziel para una tarea muy especial, ser el guardián de sus secretos más profundos. Esta no es una responsabilidad que se da a cualquier ángel. Requiere una confianza absoluta y una sabiduría extraordinaria. Imagina ser el único ser en todo el universo, además de Dios mismo, que conoce ciertos secretos que podrían cambiar el destino de galaxias enteras. Como leemos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios tiene misterios que solo él puede revelar, y Raziel es su instrumento para hacerlo. Pero no todos los misterios se revelan al mismo tiempo ni a las mismas personas. Su función como protector del conocimiento sagrado es fundamental para el plan divino. No todos los secretos de Dios pueden ser conocidos por todos al mismo tiempo. Algunos conocimientos son tan poderosos que deben ser revelados solo cuando el momento sea correcto. Es como un padre que no le da a su hijo pequeño las llaves del carro hasta que esté listo para manejar responsablemente. Raziel debe evaluar constantemente si la humanidad está lista para recibir ciertos conocimientos. Algunos secretos podrían ser usados para el bien, pero en las manos equivocadas podrían causar destrucción masiva.
Por eso, Dios confió esta responsabilidad solo a Raziel, quien tiene la sabiduría para saber cuándo y a quién revelar cada misterio. La responsabilidad de decidir qué revelar a los humanos es enorme. Raziel debe evaluar cuidadosamente cada situación, cada persona, cada momento histórico. Un secreto revelado en el momento equivocado podría cambiar el curso de la historia de manera no deseada. Es como si fuera el bibliotecario de la biblioteca más importante del universo, donde cada libro contiene información que podría cambiar el mundo para siempre. Algunos de los secretos que Raziel guarda incluyen conocimientos sobre la creación del universo, los planes futuros de Dios para la humanidad, la ubicación de tesoros espirituales ocultos y las claves para entender profecías complicadas. También conoce los nombres verdaderos de todas las criaturas, los idiomas celestiales y las fórmulas divinas que Dios usó para crear cada elemento del universo. La sabiduría de Dios es infinita y perfecta. Mientras otros seres celestiales tienen acceso limitado a esta sabiduría, Raziel tiene acceso directo a esta sabiduría suprema de una manera que otros ángeles no tienen. Él puede beber de la fuente misma del conocimiento divino como si fuera agua fresca en un día caluroso. El libro de Proverbios en el capítulo 8, versículo 22, dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría divina existía desde antes de la creación, y Raziel ha estado conectado con ella desde el principio. No es algo que aprendió después, sino algo que ha sido parte de su naturaleza desde que fue creado. Su capacidad única de comprender los misterios celestiales viene directamente de Dios. No es algo que haya aprendido o desarrollado por su cuenta a través de estudio o experiencia. Es un don divino que le permite entender cosas que están más allá de la comprensión normal, incluso más allá de la comprensión de otros arcángeles poderosos. El vínculo entre sabiduría y secretos divinos es perfecto en Raziel. Él no solo conoce los secretos, sino que también comprende por qué son secretos. Entiende el momento perfecto para revelarlos y las consecuencias de hacerlo. Es como un médico que no solo conoce las medicinas, sino que también sabe exactamente cuándo y en qué dosis darlas para que curen y no dañen. Esta sabiduría especial le permite ver conexiones que otros no pueden ver. Puede entender cómo un evento pequeño en la Tierra puede afectar el equilibrio cósmico. Puede ver cómo una decisión tomada por un humano en un momento específico puede cambiar el curso de la historia para las próximas 1000 generaciones. Raziel también tiene la habilidad de traducir la sabiduría divina en formas que los humanos puedan entender. La sabiduría de Dios es tan pura y perfecta que podría abrumar la mente humana si se revelara de golpe. Por eso Raziel actúa como un filtro divino, transformando estos conocimientos en porciones que los humanos pueden asimilar sin ser destruidos por la intensidad de la revelación. Raziel no es conocido solo en una tradición religiosa. Su influencia se extiende a través de diferentes corrientes de fe que reconocen su importancia en el plan divino. Esto no es casualidad, sino evidencia de que su existencia trasciende las fronteras humanas y las divisiones religiosas. La verdad sobre Raziel es tan fundamental que diferentes culturas la han preservado de maneras distintas. En la Cábala judía, Raziel ocupa un lugar central como el ángel de los misterios. Los estudiosos cabalistas lo consideran fundamental para entender los secretos más profundos de la creación y la relación entre Dios y el universo.
Según estas tradiciones, Raziel fue quien reveló las primeras enseñanzas místicas a los humanos, abriendo el camino para que pudieran comprender los misterios divinos. Los cabalistas creen que Raziel posee el conocimiento de las 10 Sefirot, que son las 10 emanaciones divinas a través de las cuales Dios creó y gobierna el mundo. Este conocimiento es tan profundo que solo los estudiantes más avanzados pueden comenzar a comprenderlo. Los textos cabalísticos describen a Raziel como el maestro supremo de estos misterios. Los textos cristianos primitivos también mencionan a este arcángel misterioso. Los primeros padres de la Iglesia reconocían su existencia y su papel especial en los planes divinos, aunque no todos los detalles fueron preservados en los escritos oficiales. Algunos escritos cristianos antiguos lo mencionan como el ángel que estuvo presente durante eventos importantes de la historia bíblica. En las tradiciones cristianas, Raziel es a veces identificado con el ángel que apareció en sueños a los profetas, revelándoles visiones del futuro. También es asociado con el ángel que selló el libro de Daniel, como se menciona en Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Incluso en la angelología islámica existe reconocimiento de un ángel similar que guarda los secretos divinos. En las tradiciones islámicas, este ángel es conocido como el guardián del conocimiento oculto, el que preserva los misterios que Alá ha decidido mantener en secreto hasta el momento apropiado para su revelación. Esto muestra que el conocimiento sobre Raziel trasciende las fronteras religiosas, sugiriendo una verdad universal sobre su existencia y función. No importa la cultura o la religión, los humanos han sentido la presencia de este ser celestial que guarda los secretos más profundos del Creador. Los poderes de Raziel van mucho más allá de lo que podemos imaginar con nuestras mentes limitadas. Él tiene control sobre elementos naturales y cósmicos de una manera que desafía toda comprensión humana. Puede influir en el viento, el fuego, el agua y la tierra cuando es necesario para cumplir la voluntad divina. Pero sus poderes no se limitan a los elementos terrestres. Raziel puede controlar las fuerzas cósmicas que mantienen unido el universo. Puede hacer que las estrellas cambien su curso, que los planetas se detengan en sus órbitas, que la gravedad funcione de manera diferente en áreas específicas del espacio. Estos no son poderes que usa por capricho, sino solo cuando Dios se lo ordena para cumplir propósitos divinos específicos. Su capacidad de ver el pasado, presente y futuro es absoluta. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Raziel participa de esta visión divina del tiempo. Para él, el tiempo no es lineal, como lo experimentamos nosotros. Puede ver eventos que sucedieron hace miles de años como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Puede observar el futuro con la misma claridad con que nosotros vemos el presente. Esta habilidad no es solo visual, sino completa. Puede escuchar las conversaciones del pasado, sentir las emociones del futuro, comprender las motivaciones de personas que aún no han nacido. Su habilidad para comunicarse con los humanos elegidos es única entre todos los seres celestiales. Puede hablar directamente a sus mentes y corazones, transmitiendo conocimiento divino de manera que puedan comprenderlo sin ser abrumados. Esta comunicación no es ordinaria, sino que transforma a quienes la reciben, preparándolos para las misiones que Dios tiene para ellos. Cuando Raziel se comunica con un humano, no solo transmite información,
sino que también fortalece su mente y espíritu para que puedan manejar el conocimiento recibido. Es como si actualizara el software de sus almas para que puedan procesar información divina sin colapsar bajo su peso. Esta preparación es necesaria porque el conocimiento divino es tan poderoso que una mente no preparada podría ser destruida por él. Raziel también tiene el poder de aparecer en diferentes formas según lo que la situación requiera. Puede manifestarse como una luz brillante, como una voz en el viento, como un sueño profético o incluso como un humano común cuando necesita pasar desapercibido. Su forma verdadera es tan gloriosa que pocos humanos podrían verla y sobrevivir. Además, posee el poder de manipular el tiempo y el espacio cuando es necesario. Puede hacer que una persona viaje instantáneamente de un lugar a otro, puede acelerar o ralentizar el tiempo en áreas específicas, puede crear espacios dimensionales donde las leyes normales de la física no aplican. Estos poderes los usa principalmente para proteger a aquellos que han recibido revelaciones importantes o para facilitar el cumplimiento de misiones divinas especiales. Otro de sus poderes más impresionantes es su capacidad de sellar o revelar conocimientos en la mente humana. Puede hacer que una persona olvide temporalmente cierta información hasta que llegue el momento correcto para recordarla. También puede despertar conocimientos dormidos que han estado ocultos en el subconsciente durante años. Este poder lo usa para proteger secretos divinos y para preparar gradualmente a los elegidos para las revelaciones que recibirán. Raziel puede también crear barreras espirituales invisibles que protegen a ciertas personas o lugares de influencias demoníacas. Estas barreras son tan poderosas que ni los demonios más fuertes pueden atravesarlas. Es como si instalara un sistema de seguridad celestial alrededor de aquellos que necesitan protección especial debido al conocimiento que poseen o las misiones que deben cumplir. Su poder se extiende incluso a la capacidad de influir en los sueños y visiones. Puede enviar mensajes proféticos a través de sueños, crear visiones que revelen verdades espirituales, o usar los sueños como un medio para enseñar conocimientos complejos de manera que la mente humana pueda asimilarlos mejor. Muchas de las revelaciones más importantes de la historia han llegado a través de este medio. Finalmente, Raziel tiene la autoridad divina para abrir o cerrar puertas espirituales entre diferentes dimensiones. Puede permitir que los humanos elegidos tengan experiencias celestiales sin morir físicamente. Puede facilitar encuentros con otros seres celestiales cuando es necesario. Y puede crear pasajes temporales que permitan el intercambio de información entre el cielo y la tierra de maneras extraordinarias, de manera diferente en áreas específicas del espacio. Estos no son poderes que usa por capricho, sino solo cuando Dios se lo ordena para cumplir propósitos divinos específicos. Su capacidad de ver el pasado, presente y futuro es absoluta. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Raziel participa de esta visión divina del tiempo. Para él, el tiempo no es lineal, como lo experimentamos nosotros. Puede ver eventos que sucedieron hace miles de años como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Puede observar el futuro con la misma claridad con que nosotros vemos el presente. Esta habilidad no es solo visual, sino completa. Puede escuchar las conversaciones del pasado, sentir las emociones del futuro, comprender las motivaciones de personas que aún no han nacido.
Su habilidad para comunicarse con los humanos elegidos es única entre todos los seres celestiales. Puede hablar directamente a sus mentes y corazones, transmitiendo conocimiento divino de manera que puedan comprenderlo sin ser abrumados. Esta comunicación no es ordinaria, sino que transforma a quienes la reciben, preparándolos para las misiones que Dios tiene para ellos. Cuando Raziel se comunica con un humano, no solo transmite información, sino que también fortalece su mente y espíritu para que puedan manejar el conocimiento recibido. Es como si actualizara el software de sus almas para que puedan procesar información divina sin colapsar bajo su peso. Esta preparación es necesaria porque el conocimiento divino es tan poderoso que una mente no preparada podría ser destruida por él. Raziel también tiene el poder de aparecer en diferentes formas según lo que la situación requiera. Puede manifestarse como una luz brillante, como una voz en el viento, como un sueño profético, o incluso como un humano común cuando necesita pasar desapercibido. Su forma verdadera es tan gloriosa que pocos humanos podrían verla y sobrevivir. Además, posee el poder de manipular el tiempo y el espacio cuando es necesario. Puede hacer que una persona viaje instantáneamente de un lugar a otro. Puede acelerar o ralentizar el tiempo en áreas específicas. Puede crear espacios dimensionales donde las leyes normales de la física no aplican. Estos poderes los usa principalmente para proteger a aquellos que han recibido revelaciones importantes o para facilitar el cumplimiento de misiones divinas especiales. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, algo extraordinario sucedió. El primer hombre se encontraba en un estado de profunda tristeza y confusión. Había perdido la comunión directa con Dios que tenía en el paraíso. Era en este momento de mayor necesidad cuando Raziel recibió una orden especial del Altísimo. Debía revelar conocimientos sagrados al primer ser humano. El encuentro ocurrió al amanecer del tercer día después de la expulsión. Como relata el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fue precisamente al oriente del Edén donde Raziel se apareció a Adán. La aparición no fue como las que conocemos en otras partes de la Biblia. Raziel no llegó con truenos ni terremotos. Se manifestó como una luz suave que creció gradualmente hasta tomar forma angelical. Adán, quien había conocido la presencia de Dios directamente, reconoció inmediatamente que este ser venía del cielo. No sintió miedo, sino un profundo alivio de saber que Dios no lo había abandonado completamente. Los secretos que Raziel compartió con Adán eran fundamentales para la supervivencia de la humanidad fuera del paraíso. Primero, le enseñó los nombres verdaderos de todas las plantas y animales, conocimiento que Adán había perdido parcialmente después de la caída. Este no era solo conocimiento académico, sino sabiduría práctica sobre qué plantas podían curar enfermedades, cuáles eran venenosas y cómo cuidar a los animales. Raziel también reveló a Adán los ciclos de la naturaleza, cuándo plantar, cuándo cosechar, cómo predecir el clima observando las estrellas. Le enseñó sobre el fuego y cómo controlarlo, sobre la agricultura básica y sobre la medicina natural. Estos conocimientos no estaban escritos en ningún lugar. Raziel los transmitió directamente a la mente de Adán de una manera que pudiera recordarlos perfectamente. Pero el conocimiento más importante que recibió Adán fue sobre el plan de redención de Dios. Raziel le explicó las promesas divinas contenidas en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Adán comprendió que vendría un Redentor, y esta esperanza cambió toda su perspectiva sobre el futuro. Esta revelación transformó completamente el destino de la humanidad. Sin este conocimiento, Adán y sus descendientes habrían perecido rápidamente fuera del Edén. Pero con la sabiduría recibida de Raziel pudieron sobrevivir, multiplicarse y desarrollar civilizaciones. Después de revelar verbalmente estos secretos a Adán, Raziel recibió otra orden divina aún más extraordinaria. Debía crear el libro más poderoso que jamás existiera. Este libro contendría no solo lo que había enseñado a Adán, sino también secretos cósmicos que solo Dios y Raziel conocían. La creación de este libro fue un evento único en la historia del universo. Raziel no escribió este libro con tinta y pergamino como hacen los humanos. Lo escribió con luz divina sobre materiales celestiales que no pueden ser destruidos por elementos terrestres. Cada letra fue grabada con el poder creativo de Dios, de manera que las palabras mismas contenían poder sobrenatural. El libro no era solo información, era una extensión del poder divino en forma escrita. Los contenidos del libro eran asombrosos. Incluía los secretos de la magia divina, cómo orar de manera que las oraciones fueran contestadas inmediatamente, cómo invocar la protección angelical, cómo sanar enfermedades incurables con palabras sagradas. También contenía conocimientos astronómicos avanzados, los movimientos exactos de todas las estrellas y planetas, cómo estas influencias celestiales afectaban los eventos terrestres. El libro revelaba profecías sobre el futuro de la humanidad con detalles específicos. Describía el diluvio que vendría, las civilizaciones que se levantarían y caerían, los profetas que nacerían, y eventos que aún están por cumplirse. Cada profecía estaba fechada según el calendario celestial, permitiendo calcular exactamente y cuándo ocurriría cada evento. Pero el contenido más poderoso del libro eran las fórmulas divinas usadas en la creación. Raziel había transcrito las palabras exactas que Dios pronunció para crear el universo, como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Estas palabras creadoras estaban escritas en el libro con todo su poder original intacto. Cuando los demás ángeles se enteraron de la existencia de este libro, muchos se alarmaron. No porque fuera malo, sino porque consideraban que era demasiado poderoso para estar en manos humanas. Un grupo de ángeles se acercó a Dios para protestar, argumentando que los humanos no estaban preparados para manejar tal conocimiento y que podrían usarlo incorrectamente. Estos ángeles intentaron robar el libro de Adán para arrojarlo al océano más profundo, donde los humanos nunca pudieran encontrarlo. Pero cada vez que trataban de tomarlo, el libro se volvía invisible para ellos o se transformaba en fuego que no podían tocar. Dios había puesto una protección especial sobre el libro que solo permitía que lo manejaran aquellos que Él había elegido específicamente para recibirlo. El libro de Raziel no permaneció solo con Adán. Dios había diseñado un plan específico para que este conocimiento sagrado pasara a las personas correctas en los momentos correctos de la historia. La transmisión del libro siguió una línea muy específica que Dios había establecido desde antes de la creación del mundo. Cuando Adán envejeció y se acercaba su tiempo de partir de este mundo, Raziel se le apareció nuevamente con instrucciones precisas. Debía entregar el libro a su hijo Set, no a Caín, como relata el libro de Génesis en el capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set,
Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set era diferente a sus hermanos, tenía un corazón puro y una conexión especial con Dios que lo hacía digno de recibir tal responsabilidad. Cuando Adán le entregó el libro, no fue solo una herencia familiar, sino una transmisión sagrada que requería que Set comprometiera su vida entera a proteger y usar correctamente este conocimiento divino. Set estudió el libro durante décadas, antes de atreverse a usar cualquiera de sus secretos. Comprendía que el poder contenido en esas páginas podía traer bendiciones extraordinarias o destrucción terrible, dependiendo de cómo se usara. Siguió las instrucciones del libro al pie de la letra, y durante su vida, la humanidad experimentó un periodo de paz y prosperidad inusual. Cuando llegó el momento de que Set transmitiera el libro, Raziel se le apareció en una visión nocturna, con instrucciones específicas. El libro debía ir a Enoc, su descendiente, como dice el libro de Génesis en el capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero Enoc era especial entre todos los hombres de su tiempo. Enoc recibió el libro cuando tenía exactamente 65 años. Desde ese momento, su relación con Dios se intensificó de manera extraordinaria. El libro le reveló secretos sobre el mundo celestial que ningún otro humano había conocido. Por eso, el mismo versículo 24 dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. El conocimiento del libro lo preparó para esta experiencia única. Antes de ser llevado al cielo, Enoc tuvo una responsabilidad crucial. Debía asegurar que el libro llegara a Noé, pero no podía entregárselo directamente porque Noé aún no había nacido. Enoc siguió las instrucciones del libro y lo escondió en un lugar especial donde permanecería protegido hasta que llegara el momento correcto. Cuando Noé tenía 480 años, mucho antes de que Dios le hablara sobre el diluvio, encontró el libro exactamente donde Enoc lo había escondido. Como relata el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Su justicia y perfección lo habían calificado para recibir este tesoro sagrado. Cuando Noé encontró el libro de Raziel, inicialmente no comprendía por qué había llegado a sus manos. Pero mientras lo estudiaba, comenzó a entender profecías específicas sobre un gran diluvio que cubriría toda la tierra. El libro no solo predecía este evento, sino que contenía instrucciones detalladas sobre cómo sobrevivir a él. Mucho antes de que Dios hablara directamente a Noé sobre construir el arca, el libro ya le había revelado los planos exactos de la embarcación, como registra el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero el libro de Raziel contenía detalles que no aparecen en este versículo. El libro especificaba exactamente qué tipo de madera usar para cada parte del arca, cómo cortarla para que fuera más resistente, y técnicas especiales de construcción que harían la embarcación prácticamente indestructible. También revelaba las proporciones matemáticas perfectas que permitirían al arca mantenerse estable, incluso en las tormentas más violentas. Las instrucciones sobre los aposentos eran increíblemente detalladas. El libro mostraba cómo diseñar compartimentos específicos para cada tipo de animal, cómo crear sistemas de ventilación que mantuvieran el aire fresco en toda la embarcación y cómo construir sistemas de drenaje para mantener el arca limpia durante el largo viaje.
Noé también aprendió del libro conocimientos avanzados sobre navegación que ningún humano había poseído antes. Aunque el arca no tenía velas ni remos, el libro le enseñó cómo leer las corrientes de agua, cómo predecir cambios en el clima observando las nubes y cómo determinar la dirección usando las estrellas, incluso durante las tormentas. El libro contenía además secretos sobre el cuidado de los animales durante el diluvio. Revelaba qué alimentos conservar para cada especie, cómo prepararlos para que duraran meses sin echarse a perder y técnicas especiales para mantener a los animales calmados durante la crisis. También incluía conocimientos sobre medicina veterinaria para tratar animales enfermos o heridos. Pero quizás lo más importante que Noé aprendió del libro fueron las profecías sobre lo que sucedería después del diluvio. El libro revelaba cómo se vería el mundo nuevo, qué cambios habría en el clima y la geografía, y cómo debería Noé y su familia comenzar a reconstruir la civilización. Como promete Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Estas profecías le dieron a Noé esperanza durante los momentos más difíciles del diluvio. Cuando las aguas rugían alrededor del arca y parecía que nunca terminaría, Noé podía consultar el libro y ver exactamente cuándo terminaría la lluvia, cuándo comenzarían a bajar las aguas y en qué fecha exacta el arca tocaría tierra firme. Generaciones después del diluvio, cuando la humanidad había vuelto a multiplicarse y esparcirse por la tierra, llegó el momento para una nueva fase del plan divino. El libro de Raziel había cumplido su propósito con Noé y sus hijos inmediatos, pero ahora Dios tenía planes específicos para una familia particular, la familia de Abraham. Raziel se apareció a Abraham mucho antes del llamado que se registra en Génesis capítulo 12. Este primer encuentro ocurrió cuando Abraham aún vivía en Ur de los Caldeos y se llamaba Abram. Como relata el libro de Génesis en el capítulo 11, versículo 31. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero lo que no se registra en estos versículos es que la decisión de salir de Ur fue influenciada por una visita secreta de Raziel. El arcángel se apareció a Abraham en sueños durante 7 noches consecutivas, revelándole secretos sobre su destino futuro y el propósito especial que Dios tenía para su vida. Estas visiones prepararon el corazón de Abraham para obedecer cuando Dios lo llamara oficialmente. Durante estos encuentros secretos, Raziel reveló a Abraham conocimientos extraordinarios sobre el destino del pueblo que descendería de él. Le mostró visiones del futuro. Vio a sus descendientes esclavizados en Egipto. Vio su liberación milagrosa. Vio la conquista de la tierra prometida, como confirma Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abram: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Pero Raziel le reveló mucho más que solo estos eventos generales. Le mostró detalles específicos sobre cada una de las 12 tribus que vendrían de sus descendientes, sus características particulares, los territorios que ocuparían y los roles especiales que cada tribu tendría en el plan divino. Este conocimiento llenó a Abraham de asombro y lo preparó para las promesas que Dios le haría más tarde. Raziel también transmitió a Abraham conocimientos astronómicos avanzados que lo convirtieron en uno de los hombres más sabios de su época. Le enseñó sobre los movimientos de las estrellas y planetas, cómo estos afectaban los eventos terrestres,
y cómo usar este conocimiento para determinar los mejores momentos para viajar, plantar y tomar decisiones importantes. Estos conocimientos astronómicos no eran astrología pagana, sino comprensión verdadera de cómo Dios había diseñado el universo para funcionar. Como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Raziel le enseñó a Abraham a leer estas señales divinas correctamente. Abraham compartió parte de este conocimiento con Isaac, quien lo transmitió a Jacob. Cada patriarca recibió revelaciones adicionales de Raziel, según las necesidades específicas de su tiempo. Cuando llegó el momento más importante en la historia del pueblo de Israel, la entrega de la ley en el monte Sinaí, Raziel tuvo un papel crucial que pocos conocen. Mientras que la narrativa bíblica se enfoca en la interacción directa entre Dios y Moisés, Raziel trabajaba detrás de escenas para facilitar este evento monumentalmente importante. Como relata el libro de Éxodo en el capítulo 19, versículo 16, aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero lo que no se describe es que Raziel estaba preparando la mente de Moisés para recibir las revelaciones divinas que estaban por venir. Días antes de que Moisés subiera al monte, Raziel había comenzado a visitarlo en sueños, expandiendo gradualmente su capacidad mental y espiritual para comprender y recordar las leyes complejas que recibiría. La mente humana normal no podría procesar y retener información tan vasta y perfecta sin esta preparación especial. Durante los 40 días que Moisés pasó en el monte, como registra Éxodo capítulo 24, versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Raziel estaba constantemente presente, aunque invisible. Su trabajo era actuar como un traductor celestial, ayudando a convertir la comunicación divina pura en conceptos que Moisés pudiera comprender y transmitir al pueblo. Pero el papel más importante de Raziel fue durante la entrega de conocimientos adicionales que no aparecen escritos en la Torá visible. Estos eran secretos sobre la aplicación práctica de las leyes, sobre los significados espirituales profundos de cada mandamiento y sobre cómo usar las leyes para acercarse más a Dios. Esta sabiduría adicional se conoció más tarde como la Torá oral. Raziel reveló a Moisés los nombres sagrados de Dios que tenían poder especial cuando se pronunciaban correctamente. Le enseñó sobre los ángeles específicos que supervisaban diferentes aspectos de la creación y cómo comunicarse con ellos cuando fuera necesario. También le transmitió conocimientos sobre las propiedades espirituales de números, letras y palabras. Uno de los secretos más importantes que Raziel compartió con Moisés fue sobre el diseño del tabernáculo. Mientras que Éxodo proporciona instrucciones detalladas sobre la construcción, Raziel reveló los significados espirituales profundos de cada elemento. Como dice Éxodo capítulo 25, versículo 8, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Raziel explicó exactamente cómo cada parte del tabernáculo facilitaba la presencia divina entre el pueblo. A lo largo de la historia, Raziel ha sido el depositario de las profecías más detalladas y específicas sobre los eventos que marcarán el final de los tiempos.
Estas no son predicciones vagas, sino revelaciones precisas sobre cómo se desarrollarán los últimos días de la historia humana tal como la conocemos. Dios ha confiado estos secretos a Raziel porque comprende perfectamente el significado y las implicaciones de cada evento profético. Las visiones apocalípticas que Raziel guarda incluyen detalles sobre los signos que precederán la segunda venida de Cristo, como confirma el libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se llegaron a él aparte, diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Raziel conoce las respuestas específicas a estas preguntas. Raziel ha visto en visión exactamente cómo se cumplirán las profecías sobre el aumento de terremotos, hambrunas y pestilencias que Jesús mencionó. Conoce las fechas específicas cuando estos eventos comenzarán a intensificarse, qué regiones del mundo se verán más afectadas y cómo estos eventos servirán como advertencias para que la humanidad se vuelva a Dios. Las revelaciones que Raziel posee sobre el anticristo son especialmente detalladas. Conoce la identidad exacta de esta figura, cuándo aparecerá en la escena mundial, qué estrategias usará para engañar a las naciones, y cómo su reino se desarrollará antes de 1900 ser destruido. Como advierte el libro de 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Raziel también conoce los detalles específicos sobre la batalla de Armagedón que se describe en el libro de Apocalipsis. Ha visto en visión exactamente cómo se desarrollará este conflicto final, qué naciones participarán, cómo se alinearán las fuerzas y cómo Cristo aparecerá para establecer su reino. Estos conocimientos incluyen detalles sobre la topografía específica donde ocurrirán las batallas y las estrategias que se emplearán. Pero las profecías más gloriosas que Raziel guarda son sobre el reino milenario de Cristo en la tierra. Ha visto cómo será transformado el planeta, cómo cambiarán las relaciones entre los humanos y los animales, cómo funcionará el gobierno de Cristo y cómo será la vida diaria durante este período de paz perfecta. Como promete Isaías en el capítulo 11, versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Raziel conoce también los detalles específicos sobre la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Ha visto su arquitectura exacta, cómo funcionarán sus sistemas de luz y agua, cómo será la vida en esa ciudad perfecta y cómo se relacionarán los humanos glorificados con Dios en ese ambiente celestial. Aunque han pasado miles de años, desde sus primeras apariciones registradas, Raziel continúa operando activamente en nuestros días. Su misión no terminó con los eventos bíblicos antiguos. De hecho, se ha intensificado a medida que nos acercamos a los tiempos finales. En esta época moderna, su trabajo se ha vuelto más sutil, pero no menos poderoso. Raziel sigue identificando y preparando a personas especiales que recibirán revelaciones importantes para estos últimos tiempos. Estos elegidos modernos no son necesariamente líderes religiosos famosos o personas con posiciones prominentes. A menudo, son individuos ordinarios que han desarrollado corazones puros y mentes abiertas a la guía divina. Como confirma el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones».
Nuestra época, Raziel trabaja principalmente a través de sueños, visiones y revelaciones espirituales. Muchas personas han recibido conocimientos importantes sobre eventos futuros, sobre cómo prepararse espiritualmente para los tiempos difíciles que vienen, y sobre sus roles específicos en el plan divino para los últimos días. Estas revelaciones llegan de manera que confirman y amplían lo que ya está escrito en las Escrituras. Raziel también está preparando a ciertos individuos para que sirvan como maestros y guías espirituales durante los eventos finales. Estas personas están recibiendo entendimiento profundo sobre las profecías bíblicas, sobre cómo interpretar los signos de los tiempos y sobre cómo ayudar a otros a mantener su fe durante períodos de gran tribulación. Una parte importante de su trabajo actual involucra proteger y preservar conocimientos importantes que serán necesarios durante los tiempos finales. Así como una vez protegió el libro sagrado a través de diluvios y crisis históricas, ahora está asegurando que ciertos conocimientos espirituales sean preservados y transmitidos a las generaciones que los necesitarán. Raziel está también involucrado en preparar lugares de refugio espiritual, donde los fieles podrán encontrar protección durante los tiempos más difíciles. Estos no son necesariamente lugares físicos, sino comunidades de creyentes que han sido fortalecidas espiritualmente y equipadas con el conocimiento necesario para sostenerse mutuamente durante las crisis. En el ámbito de la tecnología moderna, Raziel está usando medios que no existían en épocas anteriores para difundir conocimientos importantes. Está guiando a ciertas personas para que usen Internet, medios sociales y otras tecnologías para compartir verdades espirituales con audiencias globales. Como profetizó Daniel en el capítulo 12, versículo 4, «Pero tú, Daniel, ciérralas en palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Finalmente, Raziel está preparando a la Iglesia global para el regreso de Cristo. Su trabajo incluye despertar a los creyentes para que reconozcan los signos de los tiempos, para que se preparen espiritualmente para los eventos que vienen y para que cumplan sus roles específicos en el plan divino para los últimos días. Gracias por acompañarme en este increíble viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video con más misterios fascinantes de la Biblia. Que Dios te bendiga y que Raziel, el guardián de los secretos divinos, te revele las verdades que necesitas conocer para estos tiempos. Dale like, suscríbete, comparte y nos vemos muy pronto con más secretos bíblicos que cambiarán tu perspectiva para siempre.